Continuamos con el estudio que iniciamos la semana pasada acerca de la Pascua, porque consideramos que es importante, siendo este evento histórico el precursor de la Santa Cena, que es parte de lo que estamos viendo en esta serie de la teología de la Iglesia. Ya hablamos del bautismo, estuvimos hablando un buen rato del bautismo, hablamos de las implicaciones y dentro del bautismo vimos que importante es la doctrina de la unión con Cristo. Sabemos que es importante que solo por el hecho de que muchos de nosotros ya nos bautizamos no quiere decir que el tema del bautismo no sea relevante para nosotros durante nuestra vida cristiana. Decíamos en el estudio del bautismo que dependiendo de cómo nosotros percibíamos el concepto del bautismo en nuestras vidas, dice mucho de cómo vivimos nuestro cristianismo, porque en el tema de las ordenanzas de la iglesia, ambos, tanto el bautismo como la cena del Señor, son símbolos que Dios ha puesto para recordar verdades, para recordar promesas. Entonces es intencional como el Señor ha diseñado esto para la iglesia, estas ordenanzas, este bautismo. Estábamos viendo la semana pasada estas dos palabras que quiero traer de nuevo a su mente, que son las palabras recordar y acordar. Estábamos viendo que derivan de palabras en latín que recordar significa volver a pasar por el corazón. Decíamos que en los tiempos antiguos hablar de la parte inmaterial del hombre era comunicada a través de la palabra corazón o la palabra mente. Al mismo tiempo, la Biblia ocupa mucho este lenguaje. Hablamos de este debate de la tricotomía y la dicotomía del hombre, donde está este debate donde si realmente el hombre está formado por cuerpo, alma y espíritu o simplemente una parte material y una parte inmaterial. A lo que yo quiero llegar, hermanos, y es parte del repaso que quiero hacerles para que vayamos agarrando el hilo de lo que venimos viendo la semana pasada. Recordar habla, da la idea de volver a pasar por el corazón o volver a pasar por la mente. Y estábamos viendo la palabra acordar que tiene la idea de proximidad o de acercamiento al corazón. Ahora bien, decíamos que no es casualidad que tanto el bautismo como la cena del Señor sean símbolos que nos hagan recordar, porque tiene que ser más allá que solamente traer a la memoria algo y olvidarlo al día siguiente, sino que es un ejercicio continuo, es un ejercicio completamente continuo. Entonces, algo importante que no quiero que olvide, y es lo que decíamos, esta acción de recordar nos trae una verdad bien importante. ¿Y cuál es? Que nuestra fe cristiana no es una fe perezosa, no es una fe estancada, sino que es una fe completamente activa en muchos sentidos. La fe cristiana me mueve a mí por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra, a que yo esté ejerciendo mi fe de muchas maneras activas, recordando como en el caso de las ordenanzas, siendo santificado progresivamente, mostrando frutos continuos, esforzándome por luchar con mi pecado. O sea, no, esta fe no es algo que simplemente me voy a acomodar a tener una etiqueta de cristiano y puedo vivir como yo quiera hasta que Cristo venga. No, la palabra en muchos aspectos nos da a entender que la fe es algo activo. No puedo estar o dejar pasar un día sin que yo examine algo de mi fe o parte de mi carácter no sea probado. Piénselo por un momento. ¿Qué hizo este día usted que probablemente puso a prueba su carácter? ¿Qué acontecimientos sucedieron esta semana que usted se dio cuenta que necesita seguir ejerciendo la fe en muchas áreas que sabemos que somos débiles, que sabemos que necesitamos crecer, que sabemos que necesitamos madurar? Por lo tanto, recordar este diseño de las ordenanzas nos hace recordar de manera intencional cómo el Señor no solamente ha diseñado todo esto para su iglesia, sino como este recordatorio profundo de esta realidad, de esta verdad profunda, tiene que calar tanto en nuestra conciencia que nos obligue a tomar decisiones durante nuestra vida que sirvan de continuo para que este recordatorio sea real en nuestras vidas. Entonces, otra cuestión muy importante que quiero que lo vayamos viendo poco a poco es el hecho de introducirnos a esta parte del Éxodo 12. Retrocedíamos el tiempo
en ese sentido de la Santa Cena al evento de la Pascua como algo que el Señor había instituido ahí en el Éxodo 12. Estuvimos viendo que este evento no solo fue importante para los israelitas, sino en un futuro iba a ser un momento tan histórico para las generaciones que iba a ser un recordatorio de una redención. Definíamos la semana pasada la redención como aquel pago por la liberación de alguien que se encontraba en alguna condición, en alguna situación o en algún compromiso. Lo que quiero que usted se grabe desde la semana pasada, que lo he venido diciendo, es que se dé cuenta cómo el Señor de manera constante hace el llamado a lo largo de su palabra a recordar sus verdades de manera continua y de intencionalidad. Por ejemplo, lo decía la semana pasada, usted en el Antiguo Testamento ve al Señor diciéndole a Israel en muchas etapas de su historia: acuérdense de esto, acuérdate de tu Creador, traigan a la memoria esto, no te olvides de mi ley. Y en el Nuevo Testamento podemos ver al Señor también dando muchos imperativos: hagan esto en memoria de mí, tengan presente esto, átenlas a su cuello, en su corazón. O sea, hay muchas maneras en las que el Señor activamente está diciendo en la palabra: recuerden, tráiganlo a su mente, no lo olviden, manténganlo presente a diario, todos los días, porque es algo de fe activa. Entonces, lo que estábamos viendo la semana pasada eran en el texto de Éxodo 12, estos tres aspectos que llamaban nuestra atención sobre cómo Dios instituyó la Pascua, a tal punto de que hay tantos detalles en este capítulo que por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver tan profundamente a detalle porque ya lo vimos la semana pasada, pero hay tres aspectos que yo quiero volver a recalcar. Y es, número uno, el tiempo que Dios estableció para este evento. El tiempo es un aspecto importante. Número dos, el cordero que Dios estableció para este evento de la historia. Y número tres, el método que Dios estableció. Tanto el tiempo como el cordero, como el método, es algo tan intencional y tan lleno de detalles que Dios nos está dando acá. Y estábamos haciendo ese contexto histórico. Bueno, creo que todos acá conocemos esta etapa de la historia de Israel, un pueblo que había sido esclavizado, un pueblo que estaba a punto de salir de Egipto, pero en medio de una novena plaga que aún seguía endureciendo el corazón de Faraón, Dios le llama a Moisés y a Aarón y les instituye con un detalle tan impresionante esta Pascua. Decíamos que la palabra Pascua tiene que ver con la idea de pasar por alto o pasar de un salto, lo que resulta bien interesante porque el ángel de la muerte es lo que hace esa acción al ver la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Ahora bien, yo quiero detenerme otra vez a recapitular estos tres aspectos que vimos en Éxodo 12, pero que al mismo tiempo estábamos diciendo que prefigura un suceso que todos conocemos en el Nuevo Testamento. Todos sabemos que este cordero, este sacrificio pascual, está apuntando a algo que en el Nuevo Testamento Cristo iba a hacer, pero de una manera tan detallada. Y de nuevo, no me voy a cansar de insistir en este detalle. No se le olvide, hermano, el nivel de detalle que Dios tiene en su plan, con una diferencia de más de 1500 años aproximadamente, como de este evento en el Antiguo Testamento a este otro evento en el Nuevo Testamento tiene una similitud increíble en su plan maravilloso de redención. Entonces, quiero que vaya conmigo otra vez. Vamos a ver rapidito Éxodo 12 y quiero que vayamos viendo los primeros 4 versículos. Y era parte de lo que veíamos la semana pasada, del tiempo establecido. Decíamos que esta palabra en Éxodo 12, cuando dice este mes, en el versículo 2, será para ustedes el principio de los meses, porque será el primer mes del año para ustedes. ¿Qué estaba queriendo Dios decir con esto, señores? Lo que vamos a hacer lo que voy a hacer en esta generación, en esta época, va a ser tan
pero tan importante que esto va a marcar un inicio en su calendario. Esto va a marcar una identidad en ustedes. No van a ser estos recordatorios como las demás naciones. No, el año va a iniciar para ustedes a partir de este suceso. Entonces, estaba diciendo de que en el calendario hebreo esto es conocido como el mes de Aviv, que para nuestro calendario vendría siendo entre marzo y abril. Entonces vemos que después este nombre Aviv, después de que Israel regresa del cautiverio en Babilonia, ya no se llama el mes de Aviv, sino que se llama el mes de Nisan. Y esto lo puede ver tanto en Esther como en Nehemías. Ahora bien, es interesante cómo a partir del día 10 de este mes comenzaba esta preparación y la idea del versículo 4 es interesante, porque él está diciendo, señores, si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa van a tomar uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. Es decir, nadie se puede quedar sin participar en este evento. Nadie se puede quedar que sea parte del pueblo que no participe en este mandato que yo voy a mandar, valga la redundancia. Ahora bien, es interesante notar los detalles que da del cordero. Eso es parte también de lo que veíamos. Decíamos que hay dos cualidades que el Señor requería de este cordero. Número uno, que era un macho sin defecto. Y número dos, una vez que era inspeccionado por 4 días aproximadamente, este cordero tenía que ser apartado. Y esto decíamos la semana pasada, que nos da una gran verdad y nos revela de cómo todo lo que requiere el Señor o todo lo que siempre va a requerir el Señor es santidad. Si nosotros pretendemos dedicar algo al Señor o el Señor demanda algo de nosotros, siempre a lo largo de la historia y de la palabra del Señor, la santidad es algo que no debe faltar en la ecuación. Es lo que hace la marca personal del Señor. La santidad no puede estar fuera de la ecuación de todo lo que tenga que ver con Dios. Y eso es algo que usted puede ver incluso desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Veíamos ese diferente panorama de cómo el Señor, todo lo que Él aparta para Él, llama a santificarlo. Llama al pueblo de Israel para apartarlos. Llama a diferentes hombres pecadores para hacer una obra en específica. Y estas personas en algún punto dice que el Espíritu Santo habitó en ellos y fueron santificados. Hicieron muchas cosas que eran conforme al plan del Señor. Y ahora en este lado del Nuevo Testamento, cuando Cristo hace la obra de la cruz, Él llama a sus escogidos. ¿Para qué? Para que sean santos como Él es santo. Se da cuenta que el plan jamás ha cambiado. El Señor ha tenido un plan A desde el inicio y jamás lo va a cambiar. Ese plan ha sido perfecto hasta el día de hoy. Entonces es interesante que los requisitos de este cordero sea que sea sin defecto, un macho sin defecto de un año, y que luego, después de ser observado, luego de ser examinado, este cordero tenía que ser apartado. Ahora bien, también veíamos cómo esto nos debe de llevar a la reflexión de cómo de manera inevitable Dios puede obrar en el corazón de un pecador. Todo aquello bueno que viene de Dios es inevitable que no se exhiba, que no se evidencie. Los frutos del Espíritu a los que nosotros aspiramos como creyentes, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, todos estos frutos no pueden ser escondidos, tienen que ser evidenciados dentro del cuerpo. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Porque así como lo bueno dentro de lo malo que Dios va transformando se nota, lo decíamos al revés. También cuando alguien que pretende ser bueno es contaminado por lo malo, también se nota. Y veíamos la semana pasada cómo nuestra santidad debe ser algo que no debe ser olvidado, que no debe ser descuidado, que debe ser constantemente anhelado y buscado.
Entonces, una vez que veíamos lo del cordero, estábamos viendo también el método. El método era algo increíblemente que nos revelaba en el texto de Éxodo 12, de cómo el propósito de apartar a este cordero macho sin defecto y que fue examinado para ver si no tenía alguna enfermedad, alguna malformación. El propósito es que este animal iba a ser sacrificado al anochecer. Y de hecho veíamos esta comprensión de la línea del tiempo entre lo que dice la Biblia de las Américas cuando dice que lo iban a matar al anochecer versus lo que dice la Reina Valera, que dice lo van a matar entre las 2 tardes. Y les explicaba de que cuando el sol ya se ponía en el atardecer, para el israelita ya se contaba como un día. Es decir, que el día ya había finalizado y por lo tanto, mientras fuera de día, el sacrificio de ese animal se tenía que hacer mientras fuera el día 14 de ese mes. De hecho, hay una traducción en Deuteronomio donde vemos a Moisés diciendo que el horario del sacrificio era al atardecer, al ponerse el sol. Entonces, el día para el judío terminaba cuando se ponía el sol. A partir de esa hora ya era el día siguiente para ellos. Entonces, una vez que el animal fuera sacrificado, parte de su sangre tenía que ser aplicada en los postes y en los dinteles de las puertas. Lo vimos también. Y nos quedábamos la semana pasada en esta parte curiosa, porque si usted examina el texto de Éxodo 12, las primeras instrucciones, en los primeros 8 versículos, el Señor le dice que tiene que untar, que tiene que aplicar la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Pero el Señor no le dice cómo tiene que hacerlo. Si ustedes ven el versículo 22, vemos a Moisés diciéndole al pueblo: señores, agarren un manojo de hisopos y apliquen la sangre en los dinteles de las puertas. Pero el Señor en ningún momento le da la orden a Moisés que use un manojo de hisopo. Y traía esta verdad la semana pasada muy interesante de que cuando alguien conoce la voluntad del Señor de una manera tan clara, Dios usa la sabiduría, usa su preciosa sabiduría para alumbrar, para iluminar el corazón del pecador, el corazón del creyente, para que incluso sus métodos minúsculos, le decía yo la semana pasada, vayan encaminados a esa voluntad. Vamos a lo obvio, les ponía un ejemplo, eh, al ejemplo de Noé. Dios solo le dijo: hacete un arca de este material y con estas medidas. ¿Cómo lo vas a hacer? No se lo dice, pero evidentemente Noé sabía de un método que intuimos que es la carpintería, que Dios alumbró sabiamente a Noé para que pudiera ser construido a la perfección. No tenemos el dato bíblico de que Noé era un carpintero súper perfecto, que podía hacer una silla, podía hacer una mesa. Ni siquiera sabemos si era muy popular en ese entonces el oficio. ¿Quién le dio la sabiduría a Noé en esos tiempos para hacer una obra tan monumental, tan bien hecha? Nadie más que Dios en su sabiduría. Entonces, de nuevo, cuando usted conoce la voluntad de Dios, los métodos minúsculos que usted ocupa en su vida cotidiana son guiados por el Señor. No descuide esto. Esto quiere decir entonces que los métodos sí importan. Lo decíamos la semana pasada. Ahora, con esta parte del hisopo, sí veíamos algo bien curioso, porque el hisopo no es lo que yo le decía, no es lo que conocemos hoy, que usted se mete en el oído para limpiarse, sino que realmente el hisopo en la época de la Biblia, y más específicamente, usted lo puede ver tanto en Levítico como en Números. El hisopo era una especie de arbusto, como una especie de lo que vendría siendo para nosotros, tal vez para ilustrarle un poco mejor, lo que vendría a ser un manojo de cilantro, de hierbabuena, hoja para sopa, ¿verdad? Por decirle alguna figura. Entonces, usted se imagina todo ese manojo de hoja, pero en los tiempos bíblicos esto se ocupaba para rituales de purificación. Y esto es mucho más curioso todavía, sabiendo que el agua también jugaba una parte esencial para la purificación entre los sacerdotes en Levítico y Números, cosa que ya vimos en el tema del bautismo, pero vale la pena mencionarlo. Entonces, el hisopo es bien usado en muchos pasajes bíblicos para representar la purificación. Les mencionaba el texto del Salmo 51, cuando David, en medio de su arrepentimiento al
al verse confrontado por su pecado, él dice, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, el hisopo es una cuestión tan, pero tan interesante. Hay otra versión en Juan donde dice que cuando el Señor Jesucristo estaba clavado en la cruz, hay una parte en Matón donde dice que le dieron vinagre mezclado con hiel en una esponja. Pero Juan dice que le dieron otra vez ya a punto de morir, metieron una esponja y había un hisopo. Y eso es interesante también, ya lo vamos a ver más adelante. A lo que voy es el uso del hisopo en esta parte de la historia cuando los israelitas usan el hisopo para untar la sangre del cordero en los dinteles y los postes de las puertas. Entonces, volviendo ya a cómo nos quedamos la semana pasada, es en el método de cómo Dios pidió que este cordero fuera asado no al gusto del israelita, sino que este cordero debía ser asado sino exclusivamente como el Señor lo requería, asado, con pan sin levadura, con hierbas amargas. No quería que eso fuera crudo, que no fuera hervido en agua, por si lo pretendían hacer de otra receta, o por si le echaban consomé y hacíamos la mención de que, bueno, es que este cordero así sabe feo, pero es que no se trata de que a nosotros nos agrade la manera en la que el Señor ha instituido el mandato, tenemos que hacerlo a la manera que el Señor lo había estipulado. Si usted asa algún animal o algún cordero así por así, probablemente para muchos sea de buen gusto, para otros no. O sea, eran más de 2 millones de personas, hermanos. Entonces, el Señor fue intencional en dar todos estos detalles desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice que lo que incluso nada de este cordero podía sobrar. Si llegaba a sobrar tenía que ser quemado y en el versículo 11 nos da detalles de cómo tenían que estar vestidos y eso era otra parte que nos llamaba la atención porque decía que tenían que tener sus lomos ceñidos con sus sandalias puestas, con su cayado listo. Decíamos que los historiadores dicen que esto puede ser interpretado cuando un israelita se vestía de tal manera, era para ir a la batalla o porque iba a salir a un viaje muy largo. Y curiosamente, más adelante en los versículos vemos a Faraón, luego de que sus primogénitos mueren, diciendo, no, váyanse. Esa misma noche, Faraón les dice, váyanse. Los tiempos del Señor bien detallados, planeados y ejecutados. De nuevo, traigo todo esto a colación porque hay tanto que decir, hay libros que se han escrito referente a esto, breves, cortos, pero hay puntos clave que yo quiero traer a su mente para notar cómo esto prefiguró lo que Jesucristo vino a hacer más adelante. Y es interesante, de nuevo, volviendo al tema, al primer aspecto, que es el tiempo establecido por el Señor. Quiero que se vaya un momentito a Lucas capítulo 22, sin perder Éxodo 12. Lucas capítulo 22. Solo fíjese cómo inicia, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En Éxodo 12, luego de que Dios da la instrucción de la Pascua, luego Él da las instrucciones de la fiesta de los panes sin levadura. Por 7 días los israelitas tenían que comer pan sin levadura. Y eso ahí puede ver también los detalles. Pero es interesante que en esa misma continuidad está la celebración de la Pascua, inmediatamente sigue la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, presta atención a lo que Lucas 22 está detallando en el tema de la traición de Judas. Versículo 1, en la Nueva Biblia de las Américas dice que se acercaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Vemos ahí relatado cómo Satanás entró en Judas. Y es interesante en el versículo 7. No pierda de vista, cuando en la Biblia usted ve que el autor está repitiendo la misma cuestión más de 2, 3 veces, eso es importante. Versículo 7.
Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en el que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envía a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan, preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Y él les respondió: miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, sígalo en la casa donde entre y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto. Prepárenla allí. Y ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Detengámonos un momento. Mira cómo el Señor, muchos años después, y aquí podemos saltarnos las veces que Josué celebró la Pascua, podemos ver la Pascua más conocida en el libro de Crónicas por el rey Josías, el famoso rey Josías, que fue un rey a los 8 años. De hecho, fue una historia muy fuera de lo común entre todos los reyes y los pocos reyes que temieron al Señor en su generación. Pero se nos dice que en la época de Josías, cuando él llegó a cierta edad, él botó todos los ídolos que sus antecesores habían levantado y de repente se encuentra con el libro de la ley. Cuando sus sacerdotes se encuentran en el libro de la ley y Josías lee algo que él había ignorado de manera ingenua, se podría decir, porque él no conocía esto. Y dice el libro de Crónicas que Josías rasgó sus vestiduras al darse cuenta que estaban ignorando completamente la ley. Imagínese a Josías leyendo el relato de la Pascua. Saber que se había perdido un pasado de este nivel, que Dios poderosamente había sacado a su pueblo, pero que lastimosamente por sus antecesores corrieron tras otros dioses. Y dice que Josías, al darse cuenta de lo que había ignorado, rasgó sus vestiduras e inmediatamente: vaya, vengan, tenemos que ordenar esto, tenemos que votar todo lo que ha pasado aquí, tenemos que volver a la ley del Señor, tenemos que volver a respetar todo lo que Dios nos dejó instruido en las leyes. Y la Pascua que celebra Josías es una, es una Pascua increíble. Y tanto en Reyes como en Crónicas apartan casi 43 versículos aproximadamente para detallar lo que Josías hizo para volver a celebrar la Pascua en el pueblo de Israel, después de que habían pasado como una generación de 5 reyes antes, donde el Señor no era respetado, temido ni honrado. Imagínense el pesar de Josías al ver al acontecimiento. Y así sucesivamente. Imagínense a los israelitas cautivos en Babilonia queriendo celebrar la Pascua, porque era un acontecimiento que tenían que recordar, cosa que estoy seguro que lo seguían haciendo, pero no podían celebrarlo. No, no podemos hacerlo de otra manera más que la que Dios ya estipuló, y si no podemos, pues no la hacemos. De hecho, es bien interesante recordar una de las predicaciones del pastor Jaime, confrontando a aquellas iglesias que celebraron la Santa Cena en línea. Cuando usted y yo hemos entendido desde la enseñanza de la unión con Cristo, hermanos, no tiene sentido, porque sabemos que estas ordenanzas, tanto el bautismo como la Santa Cena, no pueden ser celebradas si no es en comunidad. Ese es el diseño. Entonces, regresa el pueblo del cautiverio, pasan muchos años, llegan los tiempos de Jesús, pasan un montón de cosas y llegamos a este momento de la historia donde tanto los autores Lucas, Mateo, Marcos, Juan, increíblemente detallan estas cosas, y no es por gusto, no es por gusto. Mire el versículo 14 del capítulo 22 de Lucas. Cuando llegó la hora, dice, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ojo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mire qué interesante es esto.
Hay una Pascua pendiente con el Señor, por así decirlo, que va a ser celebrada en su reino. Tome un momento para meditar ese acontecimiento. Todo lo que hacemos todos los meses, hermanos, es en representación a apuntar y a anhelar ese momento. Por eso es que es nuestra insistencia que si usted es miembro de la iglesia y usted se le olvida la Santa Cena, pues que no se le olvide, hermano. Entienda el tesoro y el recordatorio al que está apuntando cada vez que los hermanos reparten el pan, reparten el vino. El mismo sentir que Cristo tuvo aquí debería de ser el nuestro. Intensamente deseo esa Pascua que vamos a celebrar contigo en la eternidad. Eso es lo que hacemos cada Santa Cena. Y tomando una copa después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que ahora en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Otra vez lo dice. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Grabes esa palabra, este es el nuevo pacto. El Señor aquí, tal como Dios lo hizo en la Pascua, al decir estas palabras, Él estaba marcando un antes y un después. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Quedémonos hasta ahí. Hermanos, quiero que se arme una pequeña cronología en cuanto al tiempo. Dios, ahí en Éxodo, establece lo que para nosotros viene siendo entre marzo y abril, que dice: este va a ser el inicio del año para ustedes. A partir de aquí van a celebrar la fiesta de la Pascua, después la fiesta de los panes sin levadura, porque lo que voy a hacer con ustedes lo tienen que recordar por generaciones, como ordenanza perpetua. Cuando Cristo viene y Él dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, que de nuevo Pablo retoma sus palabras en Corintios: hagan esto en memoria de mí. Recuérdenlo, recuérdenme. En ese sentido, Dios estaba a punto de hacer un sacrificio bien, pero bien importante para los redimidos. Por ejemplo, visualicemos la cronología un momento. La última semana de Jesús, de hecho, hay un estudio ahí en las redes sociales de la iglesia de eso, pero así recapitulándoselo a manera breve. El día domingo, Jesús entra a Jerusalén en la entrada triunfal montado sobre un pollino de asna. De esa manera se cumple la profecía de Zacarías 9:9, que dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Zacarías 9:9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Asna. Primer checklist ahí. Y durante esa semana, las cosas que sucedieron, hermanos, que están registradas en los evangelios: cuando el Señor secó la higuera, cuando volcó las mesas, enseñó muchas cosas que para los fariseos fueron algo polémico a tal punto que se rasgaban sus vestiduras. Y es interesante notar que el lunes, y esto lo podemos ver en diferentes textos, Jesús vuelca las mesas. El día martes Jesús enseña en el templo y responde muchas preguntas. El miércoles Él descansa, dice Juan que Él es ungido por María, y los fariseos comienzan a ver cómo lo matan. Y el día jueves Jesús está instituyendo la cena. A lo que yo quiero llegar, hermanos, es que en el tiempo establecido por el Señor desde el Éxodo, dice que el cordero tenía que ser inspeccionado por 4 o 5 días aproximadamente antes de ser sacrificado. Desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta el arresto,
Pasaron aproximadamente entre 4 y 5 días, donde los fariseos planeaban matarlo después de la fiesta de la Pascua. Es interesante porque según la fecha judía fue viernes, porque de nuevo la tarde del jueves ya es considerada viernes. ¿Por qué? Porque el día acaba para el judío después de la puesta del sol. Después de la puesta del sol ya es viernes. Y el viernes Jesús es juzgado, es crucificado, es sepultado. Ahora, quiero que veamos alguna parte quiero que me vaya siguiendo el hilo de esto. Cuando Dios en Éxodo establece que el cordero tenía que ser sin defecto y apartado, ¿qué es lo que dice Juan el Bautista cuando Jesús llega a bautizarse? Señores, este es el cordero. Este es el cordero. Y muchos no le entendían. Váyase un momentito a Juan capítulo 29. Vaya subrayando estos textos, por favor. Juan capítulo 29. Juan capítulo 29, perdón, 19. Perdón, hermanos, atrasito. Juan 18, versículo 39. 38, perdón. Juan 18, 38. Jesús estaba siendo presentado delante de Pilato. Y en Juan 18, versículo 38, Pilato viene y le pregunta, ¿qué es la verdad? Y dice la palabra que habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Quiero que me vaya siguiendo. ¿Cuál era el requisito del cordero en la Pascua? Tenía que ser sin defecto y apartado. Para que un inconverso, incrédulo, reconociera que en este hombre no existía defecto alguno, es algo que solo el Señor pudo haber orquestado. Yo no encuentro ninguna falta en este hombre, no encuentro ningún delito en él. Y de nuevo, mire las referencias del tiempo, versículo 39. Pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Este cuadro es bien difícil. Un pueblo descaradamente despreciando a su Salvador. Lucas también lo dice en Lucas 23:4. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, señores, yo no encuentro delito en este hombre. Recordemos, en el día 14 del mes de Aviv, del mes de Nisan, se tenía que asar el cordero sin que quedara nada. Ahora adelantémonos un poquito. Cuando Cristo muere, y esto lo podemos ver en todos los evangelios, cuando Cristo muere y entrega su espíritu y él dice las palabras consumado es, vemos que por la fiesta de la Pascua, para que los cuerpos no quedaran ahí, se le quebraban las piernas a los que eran crucificados. Lo hicieron con los ladrones, pero no con Jesús. Vino un soldado, agarra una lanza y perfora su costado. Dice la escritura que lo que salió fue sangre y agua.
médicamente hablando, hermanos, el hecho de que Jesús haya disparado en cierto sentido o se le haya salido agua de su cuerpo, era porque su cuerpo ya había sido totalmente drenado de sangre. Toda la sangre del cordero tenía que ser requerida para satisfacer la ira del Señor. Y aquí quiero que me preste atención porque es algo que ya hemos dicho antes, pero vale la pena recalcarlo, y es la implicación de la sangre del cordero. Hay un montón de alabanzas que usted puede escuchar cantando de que hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre para protección, hay poder en la sangre para esto, hay poder en la sangre para lo otro, hay poder en la sangre para declarar, hay poder en la sangre para decretar, hay poder en la sangre, como que si la sangre de Jesús fuera una especie de talismán donde yo lo puedo conjurar para todo. Muchos cristianos lo hacen así, pero dice el libro de Hebreos que el sacrificio de Jesús fue solamente una vez y para siempre. ¿Qué me quiere decir eso? Que la sangre de Cristo tuvo un solo propósito, una vez perfectamente y para siempre. ¿Cuál fue ese propósito? Redimir pecadores, salvar pecadores, satisfacer una ira divina porque los pecadores merecían condenación. Entonces la sangre de Cristo no tiene poder para cuidarlo a usted, hermano. Eso es peligroso. Y lo estoy diciendo con la mayor seriedad y el mayor temor al Señor. Cuídese del lenguaje en cómo lo dice. Hay muchas, eh, hay muchas personas en mi familia, por ejemplo, que cuando tiembla o cuando se han visto envueltas en un peligro realmente latente. He visto a señoras orando de repente en una coaster cuando se han subido a saltar en aquellos tiempos, diciendo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Hermano, la sangre de Cristo no es para eso. Cierto cantante cristiano famoso tiene una canción que se llama Hay poder en la sangre para limpiar enfermedades. Claro, dice Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados, pero la enfermedad de la que está hablando Isaías es que hay una sola enfermedad que te pudo haber matado y es el pecado. La llaga de Cristo, su sangre, su sacrificio en la cruz, esa llaga fue la que nos curó a nosotros de la enfermedad y del cáncer llamada pecado que nosotros teníamos. La sangre de Cristo únicamente tiene ese propósito. Quiero que medite un momento en el himno que cantamos. ¿Qué me puede dar perdón? Dice el himno. ¿Solo la sangre de Jesús? ¿Tiene la virtud de sanar? Solo la sangre de Jesús, pero ya sabemos a qué se está refiriendo. Y el coro es precioso. El raudal, ¿sabe qué es un raudal? Es una corriente tan preciosa, tan inagotable. Eso es un raudal, una corriente de agua que no es escasa. Precioso es el raudal, dice el himno, que limpia todo mal. No hay otro manantial que tenga esa capacidad. Solo la sangre de Jesús. La sangre de Cristo fue drenada, por ello salió agua. De nuevo, la sangre de Cristo tiene poder y por ello fue aplicada una vez y para siempre como precio por los pecados de aquellos por los que iba a morir. Hermano, ¿y en qué me ayuda a conocer todo esto? ¿En qué me ayuda a recordar y hacer esta comparación entre el Éxodo y lo que Cristo hizo? Hermano, piense por un momento y esto debería ser un gran consuelo, una gran exhortación, un gran ánimo. Si el Señor hasta el día de hoy, y me remito a estas evidencias, tuvo el detalle de planear todo el evento de la Pascua, controlando la vida de más de 2 millones de pecadores, y 1500 años después envía a su Hijo a cumplir exactamente todo lo que los profetas apuntaron y todas las figuras presentadas
en el Antiguo Testamento, si Dios tuvo el control exacto, metódico y detallista de llevar a cabo ese plan, ¿cuánto más no tiene el control absoluto de nuestras vidas y circunstancias? ¿Tiene enfermedad? Confíe en el Señor. ¿Sabe por qué? Por esto. ¿Tiene necesidad económica? Confíe en el Señor. ¿Por qué? Me remito a este mensaje. ¿Tiene desánimo? Confíe en el Señor. ¿Por qué? Porque me remito a este mensaje. Se siente apático, no encuentra razones para exaltar al Señor, exáltelo por su fidelidad. Cualquier cuestión que usted padezca en este mundo, tenga por seguro que Dios ha estado y sigue estando en control, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor va a estar y sigue estando a cargo, planeando todo. Le digo una última cosa. Mire su vida hace unos años atrás. Mire esos momentos donde usted de verdad creyó que no le iba a contar. Y aquí está. Confíe en el Señor. Traiga a la memoria esto. Recuerde esto. Cuando hay hermanos que se bautizan, eso es un recordatorio de la fidelidad del Señor. Cuando hay Santa Cena, recuerde la fidelidad del Señor, de cómo usted lo ha sostenido hasta el día de hoy y que usted está anhelando tener esa cena maravillosa. De hecho, estábamos hablando con las hermanas antes de iniciar el culto, esta cuestión a manera de broma al principio, que allá en la cena del Señor nos espera un banquete, que espero que haya comida coreana, decían las hermanas. Pero más allá de lo que pueda pasar ahí o no, el centro es que vamos a estar con el Señor. Va a haber un banquete, va a haber algo más precioso, aquello que hemos venido recordando por meses mientras estuvimos en la tierra, va a ser real allá teniendo al Salvador enfrente de nosotros, siendo el anfitrión por excelencia de esta Santa Cena, pero ya no a manera de recordar su muerte y lo que sufrió por nosotros, sino que ahora todo lo que prometió en estas escrituras lo estamos viviendo en una realidad total, con cuerpos glorificados. A mí eso me da un montón de escalofríos y me da la fuerza para aguantar lo que venga en este mundo. Lo acabamos de cantar. Si aumenta la angustia, no importa si hay penas, la luz del rostro del Señor va a ser más fuerte que todo eso. Dios estableció un plan, Dios estableció un tiempo, Dios estableció un cordero, Dios ha establecido un método. Lo cumplió en el Antiguo Testamento, se cumplió en Cristo en el Nuevo Testamento y tenga por seguro que al final de los tiempos se va a cumplir a detalle. Entonces, de nuevo, ¿realmente estamos confiando en el Señor? Porque entender la Pascua de esta manera nos hace tener una fe totalmente activa, totalmente aferrada al Señor, totalmente recordando, trayendo a la memoria, siendo confrontados en nuestro corazón, siendo exhortados. Hermanos, no me voy a cansar de decírselo. Si el Señor tiene el control de las galaxias más inmensas que no vemos y de los microbios más pequeños que tampoco vemos, ¿cuánto más no va a tener el control de su vida y la mía? Entonces, ¿por qué se desanima tan rápido? Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Me encanta. Vuelva a Lucas 22. En Lucas 22, cuando Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, y de nuevo ahí en el versículo donde dice que este es el nuevo pacto, en el versículo 20, esta copa es el nuevo pacto, no hay palabra más preciosa. Tanto Isaías como Jeremías, tanto Ezequiel habían profetizado de este nuevo pacto, que el Señor iba a habitar en los corazones. Ya hablamos eso en la enseñanza de la unidad, de la unión con Cristo, pero que iba a ser que ahora los gentiles iban a ser parte de este pacto. Ahí entramos usted y yo. Aquellos que ni locos los judíos pensaban que pudieran ser partícipes de esto,
Ahora es una realidad. Y me llama mucho la atención algo. Cuando él menciona esto del nuevo pacto, dice Mateo que luego de haber cantado un himno, él es entregado. Él predice la negación de Pedro. Y hay sábados que nosotros tenemos cierto discipulado con los hermanos de alabanza. Y hace poco comentaban algunos hermanos de cómo el canto es un motivo de convicción y de fortaleza aún en los momentos más difíciles. Cristo, a punto de ser crucificado, entonó un himno en este evento cuando él dijo, este es el nuevo pacto. Muchos historiadores dicen que los judíos, al celebrar la Pascua, tenían ciertos salmos seleccionados para este evento, y quisiera que lo anotara. Para la Pascua los judíos cantaban una selección entre los salmos desde el 113 al 118. Desde el Salmo 113 al 118. Quiero que le eche un ojo. Salmo 113, porque son salmos muy cortos. Y preste atención otra vez a todo lo que hemos visto. Salmo capítulo 113. Eran usualmente los salmos entonados en el evento de la Pascua y de los panes sin levadura. Solo mira los primeros versículos del Salmo 113. Aleluya. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. Mira el Salmo 114. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de entre un pueblo de lengua extraña, Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. Lo miró el mar y huyó. El Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué te pasa, Omar, que huyes a ti? Jordán, que te vuelves atrás. Versículo 7, tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, quien convirtió la roca en estanque de agua y en fuente de aguas del pedernal. Mira los dos versículos del 115. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Salmo 116. Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Salmo 117. Mira, es el salmo más corto. Alaben al Señor naciones todas, alábenle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Salmo 118, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Imagínate lo que se cantaba para recordar la obra que Dios hizo. Hay mucho más que decir, hermanos, pero con esto voy terminando. Quiero concluir con algo muy interesante. Viendo una conferencia del doctor R.C. Sproul, él mencionaba que en Jesús tenemos un nuevo éxodo. La palabra éxodo en el hebreo significa salida. Y por así decirlo, en Cristo nosotros tuvimos una salida, un escape, una opción. Ya vimos que el Señor nos libró de los pecados, pero quiero que note solo dos verdades. Y la primera que quiero mostrarles es que así como Dios libró a Israel de una esclavitud, en el nuevo pacto Jesús nos libra también de una esclavitud. ¿Usted cree que eso es casualidad? Eso no es casualidad. 1500 años de diferencia y el plan estuvo
siempre obedeciendo al que lo planeó. Recuerde ese evento maravilloso. El Señor lo libró de sus pecados. El Señor lo salvó. Recuerde ese momento, tal vez no exacto de su conversión, pero hay un instante donde usted comenzó a dar evidencias y vistazos de que usted ya no era el mismo. Qué bueno, el Señor lo libró de esa esclavitud. Y esto último a mí me encanta, este segundo elemento, y es que el propósito de esta liberación de Israel, ¿se acuerda lo que Dios le mandó a Moisés y a Aarón que dijeran al faraón? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva, para que me adore. El propósito de la liberación de Israel fue para que Israel fuera llamado primero a ser apartado de las demás naciones y consagrado para adorar y para servir al Dios que lo salvó. Hermanos, y Jesús en el nuevo pacto, Él nos llama a ser santos, como Él es santo, como el Dios que nos ha salvado también es santo. ¿Sabe para qué propósito? Para adorarle, para servirle. ¿Cree usted que eso es casualidad? Eso no es casualidad. El plan perfecto del Señor. Cuando usted entiende la Pascua de esta manera, tiene una base excelente para apreciar mucho más profundamente lo que la cena del Señor implica cada vez que la celebramos acá como iglesia local. Lo que Pablo dice referente a lo que Jesús dijo en la última cena que tuvo, tiene unas implicaciones tan grandes como aquel que la toma de manera digna, como aquel que la toma de manera indigna. Hay mucho que aprender aún, hermanos, pero no olvidar esto nos ayuda a confiar en el Señor, a no olvidar nuestro propósito. No estamos lejos de ser en ese sentido con el mismo propósito al que fue llamado el pueblo de Israel en Éxodo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El Señor ahora nos hace libres en el nuevo pacto y nos demanda una vida de santidad. ¿Para qué? Para adorarle, para servirle. Hermanos, esto encierra tanto el evangelio, por si usted no lo había notado. Esto estaba abriendo las puertas al evangelio. Y esto es precioso. Una vez más, yo sé que la semana, el mes, el año posiblemente no ha sido el mejor, pero recordar esas verdades vale más que cualquier joya, más que cualquier situación, más que cualquier periodo de estrés que estemos manejando en nuestras labores, en nuestras familias, en lo que sea que estemos pasando. Ver el nivel de detalle que Dios tuvo con esto y que tiene hoy con nuestras vidas, hermanos, es para que usted confíe, confíe. Dios lo está encaminando hasta la eternidad. Lo salvó de la esclavitud del pecado. Entonces ahora somos llamados a vivir para Él, para adorarle, para servirle. ¿Y cómo honramos al Señor? Sirviendo en el cuerpo. Adorando al Señor en comunidad también. De nuevo, la vida cristiana es una vida tanto de manera devocional privada como de manera comunitaria. No puede desligar ninguna de esas dos, van de la mano. Y si usted está descuidando ambas o una de ellas, le animo a que confíe en el Señor, a que sea intencional con aquellas áreas y como decía al inicio, recuerde, traiga la memoria, vuelva a pasar por su corazón, haga esa aproximación a su corazón de estas verdades, porque eso es entender la Pascua como la Biblia nos lo dice. Una vez más, confíe en el Señor. Él no ha dejado de ejecutar su plan. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.